Guatevisión presenta. Hoy, en un show con Tuti. Este dinero que su amigo le había pedido que sacara, ese sí era un dinero de extorsión. Sí. Yo en ese momento pensaba en mi papá, porque ya era hora de ir, no llegaba. Lastimosamente, pues estas mujeres a veces son utilizadas, son presionadas o amenazadas para realizar estas actividades. Pero desgraciadamente llegaron los bomberos, ya no pudieron hacer nada por él, ya había fallecido. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a un show con Tuti. Para mí un placer poder estar llegando a sus hogares y casi que decirle, córrase un poquitito para que quepamos todos, porque es nuestro momento, es el espacio en el que compartimos ustedes y nosotros tantos temas que hay que platicar. Y el de hoy no es la excepción, amigos. Hoy vamos a hablar sobre esas personas que han sido injustamente acusados, así se llama nuestro programa, injustamente acusados. Historias que nos dejan pensando mucho realmente cómo es que funciona la justicia guatemalteca. Hoy en nuestro programa, amigos, amigas, bienvenidos. Para dar inicio con este programa, la investigación que se realizó fue muy larga realmente, encontramos varios casos, sin embargo, por la complejidad de los mismos, por las personas involucradas, pues llegamos a los que hoy vamos a presentar realmente. Y es interesante el poder conocer, y también lo vamos a hacer no solamente a conocer las historias, sino a hablar con expertos, con personas que trabajan este tipo de casos para saber qué se hace en caso somos o seamos injustamente acusados. Les quiero presentar a María Paz. Gracias, María, por estar hoy con nosotros. ¿Cómo está? Bien. ¿Bien? Sí. Qué bueno. Usted en octubre del año pasado salió de prisión, estuvo 4 años en prisión. Sí. Y su historia, que es la que vamos a comentar ahora, empieza cuando un amigo le dice que por favor vaya a sacarle al banco un dinero que él había obtenido por vender un vehículo. Y entonces, ¿qué pasó, María? Entonces yo andaba en vueltas de operar a mi papá, porque él tenía una hernia. Entonces le dije a mi cuñada que ella me hiciera el favor porque no era nada malo, ¿verdad? Entonces, casualmente, el 8 de octubre, que yo saqué a mi papá del hospital a las 8 de la mañana, mi hermano me había mandado un dinero de Canadá para que yo le diera su alimentación a él. Entonces, lo fui a retirar en la tarde. Entonces me llamaron, entonces le dije a mi cuñada que fuera a ver. Entonces, casualmente, iba mi cuñada con su hermana hacer un préstamo porque se iba a graduar el hermano de ella, el sobrino, perdón. Entonces, ella fue a ver y entonces cuando ella llegó le dijeron que se esperara. Entonces, cuando estaba ahí, yo la llamé y le dije, ¿qué pasó? No, me dijo, no, dice que me espere. Entonces, bueno, me fui a comprar las cosas de mi papá, ¿verdad? Entonces la persona estaba llamándome, mira, me dijo, ya sacaron el dinero. No, es que fíjate que le dijeron que se esperara, va. Entonces en ese rato, pues yo fui a donde mi cuñado, o sea, al banco de ahí de Puerto Barrios. Ajá. Y cuando mi sorpresa fue que ella estaba con unos hombres, ¿no? De particular. Y yo lo hallé raro, entonces vino el taxista porque yo utilizaba un taxi para comprar porque yo no me puedo movilizar en camionetas. Ajá. Entonces me dijo el del taxi, ¿qué estará pasando? No sé. Entonces él salió, o sea, se fue. Entonces en la pradera, ahí se metió él. Entonces llegaron los del DIN y nos agarraron y dijeron de que estábamos extorsionando. Entonces llegó la policía, el de la policía le dijo al del DIN que si tenían pruebas. Entonces no me dejaron subir con ellos al carro particular que ellos cargaban, sino que me subieron a la patrulla. Y ¿De una vez? De una vez y me conducieron a la policía. Este dinero que su amigo le había pedido que sacara, ese sí era un dinero de extorsión. Sí. Usted no tenía idea No. de qué era. Él le pidió a usted y le engañó diciendo que usted iba a retirar ese dinero que él vendió en su carro. Y entonces la llevaron a usted, a su cuñada y a la hermana y a de la una mi cuñada. amiga que estaba ahí también. 4. Y la hermana de mi cuñada cargaba una nena, pero en ese rato le dijeron que sí, porque ellas las vi
como a las 2 horas, 3 horas. Porque, ¿La separaron? Sí, no, o sea, no la llevaron ellos utilizan otra forma para sacar, o sea, les dijeron de que tenían que decir que quién era el jefe, que no sé qué, cosas que ellas O sea, no las sabían. interrogaron. Sí, antes de llegar a la estación. A la estación. Sí, al taxista le pegaron, lo pusieron contra el suelo, le pegaron. O sea, yo quedé en shock porque yo pensaba que lo que está pasando, y ¿Usted para ese momento había entendido de qué se No. trataba? ¿En qué momento hizo el clic de que había sido el dinero de su amigo? hasta que nos juntaron a todas como a las 6 de la tarde, 7 de la noche en la policía. Entonces el Ministerio Público no sabía nada. Entonces en el taxi andaban las cosas que yo había comprado, ¿verdad? Entonces tomaron ellos el dinero que yo cargaba, que me había mandado mi hermano. Como, El de su papá. Sí, lo tomaron como que era dinero de extorsión, lo pusieron con fotos y todo. Entonces yo en ese momento pensaba en mi papá, porque ya era hora y no llegaba. Entonces para mí fue muy triste. Seguro. Entonces nos llevaron a al juez, y el juez dijo que no, que se iba a quedar bajo investigación. Nos pasaron para la cárcel. ¿De una vez? Sí, nos llevaron de una vez. ¿Y el proceso? ¿Hubo proceso? Sí. ¿Qué pasó entonces? De ahí nos llevaron al mes para Petén, porque de allá era el señor. Dijeron de que nosotros nos quedábamos bajo medidas ahí en Petén hasta que se completara de 3 meses bajo investigación. Pasaron los 3 meses. Y le pregunto, ¿qué pasó con su amigo? Mire, que amiguito también. Sí. Pero ¿qué pasó con su amigo? Le vamos a llamar así para identificar Pues, de quién estamos hablando. La verdad que en ese momento, cuando yo me di cuenta de lo que estaba pasando, lo primero que uno se pone a pensar, no podía decir quién, porque si digo, y yo no sé de qué son capaz, y yo me puse a pensar en mi familia. Entonces, si hay gente que hace las cosas, pues tienen que tener algo. Entonces, por el bienestar de mi familia, ¿verdad? Usted ya no dijo nada. No. Es más, en el momento de todo este trámite, porque estaban las 4 involucradas, usted pensando también en su cuñada, porque tenía una nena también, se decidió decir, no las juzguen a ellas, no las encarcelen a ellas, que me caiga a mí todo el peso. A los 11 meses nos llevaron a debate, ahí en Petén. Llegó el señor a declarar, el afectado, y él dijo de que no éramos nosotras, había sido un hombre. Y entonces, ni modo, mi cuñada tenía que decir que yo la había mandado, porque obviamente así era, ¿verdad? Claro, porque usted le pidió favor de... Entonces, cuando me tocó declarar a mí, pues yo le dije a la jueza, que me echara la culpa a mí, porque ellas no tenían nada que ver. En fin, el favor me lo habían pedido a mí y yo se lo había pedido a ella. Y yo no sabía en qué iba a parar todo. María, voy a hacer una pausa en su historia porque tenemos vía telefónica precisamente a su cuñada, a Nurian Quintana. Nurian, usted está desde Puerto Barrios, ¿así es, Nurian? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenida a Un Show con Tuti. Mucho gusto, muy buenos días. El gusto es mío, Nurian. Gracias por recibir nuestra llamada. Nurian, usted estuvo ya nos está contando un poquito María del caso, estuvo 11 meses en la cárcel sin poder ver a su familia. Así es. ¿Qué fue lo que le pasó durante ese tiempo? ¿Qué le pasaba por su mente? ¿Cómo pasó esos momentos por haber sido, según lo que nos comentan ustedes, injustamente acusada? Pues créanme que fue bastante difícil. Por mi mente pasaba que si me quedaba ahí, pues yo le decía a Dios que prefería morirme a estar yo sin mis hijos, porque era bastante difícil para mí estar sin ellos. Mayormente que tengo una niña que es especial. Bueno, yo le digo mi niña, ¿verdad? Pero ella ya tiene 22 años. Que bendito sea Dios, la tiene aquí todavía. Pero pensaba bastante en ella.